Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de copywriting para marcas personales. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar la siguiente hora aprendiendo muchísimo sobre copywriting, sobre marcas personales también. Así que me da muchísimo gusto que se hayan podido sumar a esta masterclass. Soy Jessica Petrino, soy licenciada en comunicación social, periodista. Me dedico actualmente a la consultoría en el ámbito el ámbito internacional, sobre todo de sustentabilidad en ideas sustentables, y soy profesora de la carrera de comunicación social, así que me da muchísimo gusto poder compartir esta hora con todos ustedes. Recuerden que vamos a poder participar a través del chat principalmente. Yo lo voy a tener abierto, voy a estar pendiente de todas sus dudas, sus intervenciones, sus comentarios, pero también hacia el final vamos a tener un espacio para dudas, preguntas generales. Mi recomendación siempre es que si tienen una duda sobre el tema que estoy mencionando en ese momento, me la puedan ir poniendo por el chat, entonces yo cada tanto voy a estar mirando para ir respondiéndolas en ese momento. Pero si lo que estoy diciendo, lo que estoy explicando les abre otras inquietudes, esas las podamos dejar hacia el final para que la clase fluya lo mejor posible y no vayamos de un tema a otro, que por ahí eso puede ser confuso, sobre todo si después ustedes quieren verla grabada a la clase o si otros compañeros y compañeras también la quieren ver grabada. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión contándoles un poquito qué es lo que vamos a ver o cuáles son los puntos, cómo vamos a organizar estos 60 minutos. Primero, por el título de la clase, seguramente algunos vienen con ideas muy claras, con quizá algunas inquietudes, con expectativas también. Hacia el final me encantará saber si cumplí o no sus expectativas, pero muchos otros también quizás les llamó la atención el nombre de la charla, pero quieren saber un poco más o quieren clarificar un poco a qué nos referimos con marca personal o copywriting para marcas personales. Así que vamos a arrancar definiendo estos dos términos. Por un lado, ¿qué es una marca personal? Y por otro lado, ¿a qué nos referimos con copywriting? Después vamos a pasar a la segunda sesión que me gustó titular el detrás de escena, ¿no? Vamos a ver cómo el copy, ¿sí? Cuando hablo de copy, es la abreviación de copywriting, puede ayudarnos a posicionarnos como marcas personales, ¿sí? Un poquito, no de teoría, pero sí de algunas fórmulas y algunas casi plantillas que ustedes pueden utilizar después de esta sesión para empezar a aplicar el copywriting en su marca personal. Después vamos a ver lo que para mí siempre es muy valioso, ejemplos prácticos, reales, de cómo se está aplicando el copywriting en algunas marcas personales en distintos canales, en distintas redes sociales, para que vean también cómo se puede adoptar estas diferentes herramientas. Y finalmente vamos a cerrar con la sección que me gusta llamar la brújula. ¿Cuáles son esas claves, ese paso a paso para que ustedes puedan aplicar todo lo que aprendieron en esta clase? Un poco ya los convencí que tenemos que aplicar el copywriting. Bueno, ¿cómo seguimos después de esta clase, no? Esa es un poco la idea de esta última parte de nuestra sesión. Así que arrancando de lleno con esta primera parte que les comentaba en relación a estas dudas generales, me gustaría escucharlos, ahora sí, como les decía, a través del chat, porque creo que somos bastante en la sesión y podría ser un poco complejo dar la palabra, pero me pueden contar un poquito qué imaginan que es una marca personal o cómo lo definirían en sus propias palabras. Muchas veces tenemos esta duda un poco de que si ya estamos hablando de marca, hablamos un poquito de logo, hablamos de algo como bastante construido, incluso de un negocio, de una empresa, ¿no? Pero si tuvieran ustedes que definir a qué les suena marca personal. Juan me indica por el chat marca registrada. Tengo algunas manos levantadas. No sé si preguntar al moderador si puedo dar la palabra o si él me puede ayudar con eso mientras veo el chat. Lindbergh dice, es algo que te caracteriza entre los demás. Muy bien, algo que nos destaca, ¿no? Entre los demás.
Gerson nos dice, es algo que nosotros creamos, muy bien, una creación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si la podemos crear, también la podemos moldear. Voy a ir entonces muy breve con las personas que levantaron la mano. Laura, ¿a qué te suena marca personal? Gracias, profesora. Buenas noches. La marca personal me suena a que es la forma en cómo nosotros nos reconocemos, usando a lo mejor un nombre o un apellido diferente es el que normalmente ocupamos, y el logo, la combinación de estas letras que muchas veces jugamos para podernos presentar, hacer nuestra página web, nuestro Instagram, nuestra tarjeta de presentación, es como nuestra marca personal. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Ahí hay algunos elementos que ya hemos mencionado, ¿no? En lo que menciona Laura, en relación a, por ejemplo, un logotipo, elegir un nombre también que no necesariamente es nuestro nombre real, ¿no? Guillermo dice es nuestro propio sello, Humberto la imagen que transmite una persona. José dice es la marca registrada. Guillermo, cuéntame, para ti, ¿qué es la marca personal? Y seguimos adelante. Bueno, yo así lo capto, es como yo había escrito, un sello, ¿no? Es algo que me va a caracterizar, ya sea por mi propio apellido o el nombre de mi empresa, pero es muy mío, muy personal. Va a tener las características propias y de hecho va a estar vendiéndome, o sea, va a atraer qué es lo que qué es lo que soy o qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Es lo que debe ver esa copia, ¿no? Vaya, lo que yo voy a poner como imagen, ¿sale? Y también como nombre propio. Es lo que yo así entiendo. No sé si Excelente, estoy Guillermo. equivocado. No, va muy bien. Todos, de hecho, tienen algunos puntos que vamos a ir rescatando para construir un poco esta definición. Efectivamente, ay, perdónenme, no sé por qué se me va para atrás. Ahí estamos. Efectivamente, la marca personal, vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de marca personal, por lo menos en esta sesión, que es de comunicación, no nos estamos refiriendo necesariamente a una marca registrada. O sea, no estamos hablando de esta parte legal de registrar la marca, ¿no? Para como ir aclarando algunas cosas de cómo yo voy a ir tratando este término a lo largo de la clase, ¿no? La segunda aclaración es que al ser una marca personal, como decía Guillermo, sí nos estamos refiriendo a una persona física. Pero también, como decía Laura, puede ser que una marca personal no necesariamente tenga el nombre de la persona. Ejemplo, mi marca personal puede ser Jess Petrino en vez de Jessica Eliana Petrino, todo mi nombre completo como está en mi identificación, ¿vale? Hay otras marcas personales, por ejemplo, hay una chica argentina que se llama Sofía Ested, creadora de contenido, su marca personal se llama No Tan Nómade, ¿no? O sea, es un nombre que no tiene nada que ver, pero ¿por qué la consideramos como marca personal? Porque es solo ella, no es una empresa, no es un equipo, no, digamos, no estamos hablando de un colectivo, sino de una única persona. Esa persona, por supuesto, ya a nivel de negocio puede tener un contador, contadora, alguien que le maneje el marketing, ¿no? Puede tener un equipo, pero es ella o él justamente quienes van a comunicar y van a transmitir, ¿no? Y a nivel ya más de definición, una marca personal es esa percepción que otras personas tienen de nosotros, ¿basados en qué? Basados en nuestras acciones, en nuestras competencias, en nuestros valores y sobre todo, algo muy importante que decían, en la comunicación que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Como decían por ahí, es algo que se puede crear, decía alguien por ahí, efectivamente. Cómo nosotros comunicamos esos valores, esas acciones, esas percepciones, qué elegimos comunicar y cómo lo hacemos, forma parte de esta marca personal. Muchos autores lo definen como esa huella, ¿no? Que dejamos en otras personas. Eso también es una muy buena forma de definir una marca personal. Y por lo tanto, podemos decir o podemos concluir de esta parte que todos tenemos una marca personal. No necesariamente tenemos que tener un logo, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener un eslogan, una página web, unas redes sociales. Todos vamos a tener una marca personal. ¿Y por qué es importante y a dónde aspiro que esta clase les aporte? Es importante que nosotros tengamos ese control de esa marca personal para que podamos lograr nuestros objetivos.
Por ejemplo, conseguir trabajo, vender un producto, vender un servicio, ¿no? Todo eso va a estar asociado a cómo nosotros comuniquemos nuestras aptitudes, cómo nosotros vendamos, por ejemplo, un servicio. Y bueno, hay una famosa frase por allí de Jeff Bezos que dice, la marca personal es eso que se dice de nosotros cuando no estamos en la habitación, ¿no? Eso es un poco la forma en la que podemos también pensar la marca personal. Y ahí está la pregunta del millón. Si no estuviéramos presentes ahora en la sala, ¿qué creen que dirían de ustedes como profesionales? No estamos hablando de la parte personal, sino como profesionales. ¿Qué creen que podrían decir sus jefes o jefas, sus superiores, sus compañeros? Es un poco responder esta pregunta la que nos puede dar ese puntapié, ese hilo del cual tirar y empezar a armar una marca personal coherente, ¿no? También por acá Iván nos dice, nos da una presencia en el mercado y una imagen corporativa, excelente también, y es importante, como les decía, que nosotros podamos tener ese control para construir esta marca personal, esta imagen personal, ¿no? Por supuesto, parte de la marca personal va a ser lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, en qué canales estamos, ¿no? Todo eso va a ir moldeando nuestra marca personal. De todos estos aspectos dentro de la marca personal, hoy nos vamos a concentrar en el copywriting para las marcas personales. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué es el copywriting? ¿A qué les suena esta palabra? ¿Alguien ya la había escuchado antes? Cuéntenme un poquito. Laura, cuéntame. Gracias, profesora. Copywriting, reproducir las cosas, copiarlas, pero con ciertos lineamientos, bajo ciertos lineamientos. Muy bien. No va por ahí, Laura, no tiene que ver con eso el copywriting, pero muchísimas gracias por participar. No hay que confundirlo quizá con copyright, que puede ser, por ejemplo, el tema de marcas. Este es copywriting, es diferente. Nilsson me dice, técnica de la publicidad para redactar textos persuasivos que llamen la atención. Ignacio me dice algún ejemplo, son los derechos reservados, eso es el copyright. Muy bien, Iván. Noé también, eso es el copyright. Se escribe diferente, o sea, se escribe copy, R-W-I-G-H-T, si no me equivoco, pero estamos hablando de copy y writing, que es efectivamente escribir. Silvia dice, es el texto que utilizamos para comunicar, un texto persuasivo, excelente, va por ahí, ¿no? Va por aquellos textos, ¿sí?, que nosotros vamos a crear para persuadir, ¿sí? De hecho, muy bien por ahí alguien que me lo definió dentro de la publicidad, de hecho comienza dentro del ámbito publicitario, hoy ya digamos es una disciplina en sí misma, podríamos decirlo, aunque sí sigue asociando muchísimo a la publicidad, a la comunicación, y si lo tuviéramos que definir es una técnica de escritura persuasiva, o sea, la persuasión está directamente asociada al copywriting, ¿sí? Eso es lo que la diferencia de otro tipo de redacciones, como la redacción periodística, por ejemplo, y eso es lo que están de acuerdo todos, ¿no? La técnica de escritura persuasiva, por eso dejo los puntos suspensivos. Hay quienes dicen que es para guiar al usuario, al lector en este caso, hacia una determinada acción, y hay quienes la acotan directamente a la venta, a vender más. A mí me gusta pensar en el copywriting como algo más amplio, ¿no?, que es solo vender, y me gusta más definirlo como aquella técnica que nos ayuda a guiar a ese lector hacia una determinada acción. Esa acción puede ser comprar, que es la forma más común y por eso, como decíamos recién, está asociada mucho a la publicidad, pero justamente también puede ser, por ejemplo, que queremos guiar al lector a que se registre en un webinar, podemos guiarlo a donar, podemos guiarlo, por ejemplo, a hacer una determinada acción dentro de un sitio web. De hecho, también tiene que ver con poder, de alguna forma, ser ese hilo conductor, ¿no? Que va a llevar al usuario del punto A al punto B. Entonces, el copywriting
volviendo a hacer un hincapié, porque ahí veía también todavía algunas dudas. Recuerden, es esta técnica de escritura persuasiva que nos va a ayudar a que el lector, convencerlo, digamos, de realizar alguna acción en específico que nosotros queremos. Y por eso las técnicas van a tener que ver mucho con la neurociencia, con qué es lo que motiva, ¿sí?, a la audiencia, a ese cliente ideal que nosotros queremos persuadir, y va a tener que ver mucho con investigar, por supuesto, también a esa audiencia. Entonces, ¿por qué copywriting? ¿Por qué escogí este tema y no estamos hablando solo de marca personal, ¿no? Bueno, hay un auge del copywriting actualmente. También me podrían decir, bueno, profe, pero ¿por qué usamos la palabra en inglés? ¿Qué está pasando? Lamentablemente, aún en el mundo hispano se habla de copywriting para definir esta disciplina. Si quisiéramos buscar el símil en español sería escritura persuasiva, y quizá al ser dos palabras la gente opta más por utilizar copywriting. Y hay un auge hoy en día de esta disciplina, ya como disciplina, como les decía recién, aparte de la publicidad, aparte del diseño gráfico, porque nos hemos dado cuenta desde la comunicación y desde el marketing que más allá de que la imagen vale más que 1000 palabras, más allá de los videos, detrás de los videos hay texto, ¿sí? El texto sigue siendo necesario para, por un lado, guionar esos videos, ¿no? Por otro lado, acompañar esos videos, ese pie de foto o de video que ustedes ven en redes sociales, también se le denomina copy, ¿sí? Y está escrito normalmente por un copywriter, perdón, que sería la persona que los escribe. Y en definitiva, como seres humanos, la palabra sigue siendo importante para comunicarnos, ¿no? Ya sea para convencer a alguien, para conectar con él, ¿no? Por otro lado, hay una saturación hoy en día de el contenido. Ustedes saben que hoy en el mundo digital estamos sobreexpuestos a diferentes estímulos. Había por ahí un número, me parece que estamos expuestos como más de 20.000 estímulos publicitarios por día, y eso lo que hace es que haya una saturación de oferta, y por lo tanto que todos sonemos iguales. Sobre todo hoy, o sea, en estos últimos 2 años con la inteligencia artificial y con ChatGPT, esto justamente hace que sonemos todavía aún más iguales, ¿no? Y entonces el copywriting y entender y conocer a mi audiencia y utilizar técnicas para convencerlo va a ayudarnos a destacar, ¿sí? Y por otra de las razones por las cuales está en auge hoy en día es porque hay muchas más formaciones en español y se habla mucho más del copywriting en el mundo hispano. Por eso es que les traigo justamente esta propuesta el día de hoy. Entonces, el copywriting va a servir para que las marcas, en este caso para esta clase puntual, vamos a hacer un zoom en las marcas personales, persuadan a sus clientes y vendan más o los convenzan de contratarlos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir específicamente en las marcas personales? Bueno, vamos a tener 3 objetivos o 3 grandes palancas, ¿no?, desde las cuales el copywriting nos va a ayudar. Por un lado, nos va a ayudar, como les decía recién, a llamar la atención. En este mar donde todos sonamos iguales, el copywriting nos va a ayudar a afinar un poquito la mirada para captar y persuadir aún más a nuestra audiencia. Lo segundo, para diferenciarnos. No solo hemos llamado la atención de esa persona, no solo lo hemos hecho justamente parar el scroll para que nos preste atención, sino que además hemos logrado diferenciarnos de nuestra competencia. Y el tercer paso también para persuadir, es decir, ya la persona notó que soy diferente a los demás y ahora puedo persuadirlo para que me elija, para que escoja estar conmigo. Entonces, ya hemos visto que el copywriting tiene que ver con algo, digamos, esencial para cualquier profesional, que es escribir. Pero muchos de los miedos cuando hablo de copywriting ¿es el copywriting para mí? ¿Lo puedo aplicar si yo no sé escribir bien? Si no, la redacción no es lo mío, si no soy periodista, no soy comunicólogo, comunicóloga. ¿Es para mí? ¿No? O sea, o pues es como algo reservado, una disciplina reservada para unos pocos. Y me adelanto a lo que estén pensando, me gustaría saber qué están pensando por ahí, pero me adelanto para decirles que sí.
que el copywriting es para todos y todas, y hoy van a salir con herramientas muy concretas para aplicarlo hoy mismo, porque el copywriting no solo se trata de escribir bien, por supuesto hay una parte de escribir, o sea, de coherencia, de cohesión, de gramática, ortografía, todo eso está, pero eso hoy incluso no lo puede resolver la inteligencia artificial. El copywriting trata de técnicas persuasivas, de saber qué decirle a la persona correcta en el momento correcto. Entonces, no necesitamos ninguna habilidad especial, no necesitamos haber estudiado comunicación ni periodismo, ni haber escrito una novela para aplicar conceptos básicos de copywriting y posicionarnos como marcas personales. ¿Alguna duda hasta acá de esta primera parte de conceptos antes de pasar a ya ahora sí, ¿cómo se come esto del copywriting? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo puedo empezar a aplicarlo? ¿Alguna duda? Jennifer me dice que todo bien. Marisol, muy bien. Todo bien, me dice Miguel. Excelente. Muchísimas gracias ahí por todas sus reacciones porque me ayudan muchísimo. Además ya somos 91, así que muchísimas gracias por compartir esta tarde de jueves conmigo. Vamos entonces al detrás de escena. ¿Cómo se ve esto el copywriting, profe? ¿Cómo arrancamos? ¿Dónde aplico el copywriting como marca personal? La buena noticia es que lo podemos aplicar en un montón de lugares, de espacios, de canales. Como les decía, el ser humano, digamos, está asociado a la escritura. Nos comunicamos escribiendo gracias al lenguaje. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que vamos a tener que hacer algunos ajustes, obviamente, pero podemos encontrar copywriting desde nuestro currículum, como vemos acá, hasta nuestro perfil de LinkedIn, pasando por el correo electrónico. Es decir, si nosotros queremos mandar una propuesta a un cliente, vamos a tener que estar aplicando técnicas de copywriting para, como ya vimos, llamar su atención, diferenciarnos y persuadirlo. Recuerden que copywriting lo que queremos es llevar ese lector del punto A al punto B. Nosotros tenemos que controlar, ese caminito, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo podemos empezar a hacerlo? El primer punto o el primer paso, digamos, para aplicar el copywriting a marcas personales y a todo lo que hagamos de forma profesional es decir o poder definir lo que hacemos en una frase, ¿no? Esto es lo que en marketing, comunicación, si me acompañan estudiantes de esas carreras, seguro lo hemos visto como propuesta de valor. ¿Qué es lo que yo le puedo aportar a ese lector que está leyendo mi texto, ¿no? ¿Qué me hace diferente y qué le puedo aportar justamente a esa persona que me lee? ¿Y cómo podemos hacerlo con una fórmula muy sencilla, que me gustaría que puedan, si quieren pueden tomarle un print de pantalla, porque vamos a hacer ahora a vivo el ejercicio. Una fórmula muy fácil para definir nuestra propuesta de valor es: soy, nuestro nombre, el nombre de nuestra marca personal, ayudo a nuestro cliente, público, la persona, la organización a la cual queremos ayudar, a la cual estamos tratando de convencer, a conseguir el resultado, ¿sí? A través de una técnica, una disciplina, un conocimiento. Veamos esta fórmula, que ahora que le dije en voz alta, creo que me faltó ahí algunos corchetitos para que quedara un poco más clara, pero veámoslo aplicada a un antes y después, ¿no? Normalmente cuando nosotros nos describimos a nosotros mismos, solemos decir nuestra carrera y dónde hemos estudiado y a qué nos estamos dedicando, ¿no? Entonces, el A sería el texto básico que siempre decimos. Mi nombre es Jessica Petrino, soy licenciada en comunicación, egresada de la Universidad Cuepa, doy consultoría en materia de redes sociales. Fíjense que eso le está dando información a mi lector, les da información a ustedes, ya más o menos saben que me dedico a la comunicación y que por ahí doy consultoría en redes sociales. Pero realmente, si yo les digo eso, no le estoy diciendo el valor, no estoy poniendo en valor mi conocimiento. Ustedes solamente van a saber que estudié y ya, ¿no? Es diferente a que si yo me presento y digo, soy comunicóloga, ayudo a organizaciones a mejorar su comunicación digital a través de servicios de consultoría. Ahí ustedes están llevando justamente ese valor agregado, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ganar esas organizaciones que trabajan conmigo? Mejorar su comunicación. Esto, por supuesto, lo puedo hacer mucho más específico, mucho más extenso,
dependiendo del canal en el que yo esté haciendo este mensaje, ¿no? Entonces, veamos si va quedando claro esta primera frase, esta primera técnica de copywriting. ¿Cómo definirían su propuesta de valor? A ver, ahora sí, si vamos a usar el chat, porque recuerden que en general el copywriting estamos hablando de algo escrito, entonces, ¿quién se anima a utilizar esta fórmula para contarme su propuesta de valor? Si yo estuviera ahora delante de ustedes, la típica situación, podemos poner, nos encontramos en un ascensor, yo soy la CEO de una super empresa que a ustedes les interesa contactar, ¿cómo se presentarían y cómo pondrían en valor todo lo que saben? Vamos a dar unos minutitos. ¿Quién se anima? Recuerden, ayudo a, ponemos el público ideal al cual queremos ayudar, pueden ser organizaciones, ayudo a madres, ayudo a profesionales, ayudo a, no sé, si fuera una wedding planner, por ejemplo, ayudo a parejas que quieren casarse para conseguir un día de ensueño en su boda a través de mis servicios como wedding planner, ¿no? No sé, por decir algo que no tiene que ver conmigo, con la comunicación, pero que probablemente les dé a ustedes ideas de esta parte de cómo definir al público. Es importante que lo tengan claro. ¿Para qué? Para que la persona que nos lea sepa si se siente identificado o no. Soy Raz López, soy biólogo, ayudo a turistas a entender la vida de las ballenas. Excelente. Ahí lo único, Raz, que nos faltaría es para qué conseguirían las personas al entender la vida de las ballenas. Por ejemplo, digo yo que me dedico a la sustentabilidad, a entender la vida de las ballenas para cuidar mejor nuestro entorno, para reducir el cambio climático, para cuidar la biodiversidad, para, ¿no? O sea, siempre pensemos que cuando nosotros estamos poniendo en valor lo que hacemos, en realidad la persona que nos está escuchando, y esto va como muy hacia el ser humano, quiere saber qué tenemos nosotros para ofrecerle a él. No tanto que hablemos de nosotros mismos, sino de cómo yo estoy ayudando a esa persona que me está escuchando. Silvia nos dice, soy Silvia Monterroso, ayudo a jóvenes adultos a destacarse a través de una imagen gráfica personal. Excelente. Ahí también lo mismo, nos falta qué conseguirán, ¿no? Silvia, o sea, está perfecto. Una imagen personal que los ayude a destacar en el mercado, por ejemplo, ¿no? Que los ayude a conseguir su primer empleo, etcétera, ¿no? Laura nos dice, soy Ivette, perdóname, Laura, yo estoy diciéndote Laura, Ivette, excelente, psicóloga y ayuda a estudiantes a aprender y a sus maestros a enseñarles en las escuelas para alcanzar sus logros académicos. Excelente, muy bien. Quizá ahí ayudo a estudiantes y maestros para que alcancen sus logros académicos, ¿no? Para poner justamente a los dos públicos juntos y después justamente el verbo, ¿no? Solamente como redacción, pero está perfecto el contenido. Jacqueline nos dice, soy abogada litigante con experiencia en resolución de conflictos y acuerdos, ayudo a personas a encontrar un acuerdo conforme a sus necesidades o problemas. Excelente, ahí estás, fíjense cómo Jacqueline está hablando justamente de cuál es el beneficio, ¿no? Que van a obtener de contratarlo. Excelente, muy bien, veo justamente que todos están aplicando de forma excelente justamente la frase, o la fórmula, mejor dicho. Excelente, evitar, excelente. Muy bien, veamos ahora, una vez que ya tenemos justamente nuestra propuesta de valor, ya sabemos quiénes somos y qué hacemos, a quién ayudamos y qué va a lograr esa persona. Otro lugar en donde puedo aplicar el copywriting es al ofrecer mi servicio, ¿no? Normalmente, si estamos hablando de marcas personales, digo, pueden vender producto, pero normalmente me quise enfocar en el servicio porque es lo primero que vendemos como profesionales, ¿no? Una buena fórmula de copywriting para ofrecer servicios es, como les decía, primero hablar del problema, que la persona se siente identificada y diga,
sí, yo estoy pasando por esto, ¿sí? Entonces, agito un poco, eso es lo que se llama mucho en marketing, el tema de los puntos de dolor, ¿no? Agito un poco para que la persona se sienta identificada, le propongo enseguida la solución y, en tercer lugar, le propongo la acción. ¿Qué quiero, digamos, con ese texto? Por supuesto que me contacten, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo podría decir, ¿te cuesta cerrar ventas a través de tus redes sociales? Lo sé, hoy ya no es suficiente con publicar constantemente o tener muchos seguidores. Juntos podemos crear una estrategia digital que te permita ahorrar tiempo y dinero. La mejor parte, vas a generar esas ventas que tu negocio necesita. Reserva hoy una consultoría 1 a 1 y empecemos. Fíjense cómo acá tenemos una primera parte donde pongo el problema, ¿no? ¿Te cuesta cerrar ventas? Sí, sí me cuesta. Soy emprendedor, emprendedora, no logro, estoy publicando todos los días y no logro esas ventas. Ahí está el problema. Solución. Yo puedo crear junto a ti una estrategia que beneficios, te ahorre tiempo y dinero. Fíjense que acá yo no estoy hablando, y eso es muy importante cuando estamos hablando de copywriting, cambiar el enfoque. No estoy hablando de características de mi servicio, no estoy diciendo te voy a diseñar 10 posteos, te voy a pagar o voy a invertir X cantidad de dinero en publicidad. No estoy hablando de las características, le estoy diciendo directamente el beneficio de trabajar conmigo. Vas a ahorrar tiempo y dinero, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio más grande? Voy a solucionar tu problema. Vas a generar esas ventas que tu negocio está necesitando hoy. La última parte, la acción. Por ahí alguien me ponía CTA en el chat, ese famoso call to action en inglés o llamada a la acción. ¿Qué quiero que esa persona haga cuando termine de leer mi texto? Quiero que reserve mi consultoría, ¿no? No se olviden que cada uno de los textos que ustedes pongan, sobre todo en redes sociales, tiene que tener un llamado a la acción final, tiene que decirle al lector qué queremos. Muchas veces nos quedamos en esta parte más informativa y esperamos que el usuario adivine, ¿no? Que queremos venderle algo, queremos que nos contacte, y no, tenemos que ser muy explícitos y decirle justamente a esa persona que nos está leyendo qué queremos que haga. En este caso, y justamente en este famoso llamado a la acción, ser muy específicos, ¿no? No solo te vendo mi consultoría, no, reserva hoy, ¿no? O sea, hay una acción muy específica, como dice Nilsson, justamente empieza con un verbo de acción, en este caso, reservar. Voy con José, que tenía la mano levantada. ¿Alguna duda, José? Cuéntame. No, profesora, para abreviar un poco y agregar. Si bien es cierto, todo profesional, diferentes índoles, está preparado para dar soluciones a los diferentes mercados que uno necesita. Sin embargo, pues, lo que escribí ahí, ¿no? Por ejemplo, una persona como ingeniero civil, estoy aquí para ayudarte a poder encontrar tus metas o alcanzar tus metas en previa coordinación con trabajo en equipo y sobre todo lo que es proactividad con conocimiento. Eso quería aportar. Gracias, José, excelente. Efectivamente hay que, justamente como siempre, pensar en quién me está leyendo. No tanto pensar en nosotros mismos, sino en quién me está leyendo y cómo puedo aportarle, porque esa es digamos, la herramienta persuasiva por excelencia, ¿no? Sentir que me están hablando a mí, aunque sea un texto escrito en internet y que lo van a leer miles de personas, siempre cuando escriban piensen en una persona. Por eso es importante saber a quién le estamos hablando, ¿no? Crear ese arquetipo en nuestra mente de a quién le hablo para tal cual si fuera un amigo. Pensemos en digamos, todo, si lo pensamos, todos hemos sido copywriter alguna vez, todos hemos buscado un argumento, por ejemplo, siendo adolescentes, para pedirle permiso a nuestra mamá o a nuestro papá para que nos dejen salir, ¿sí o no? Todos hemos hecho alguna vez esa labor de convencimiento. ¿Y qué hacíamos? Bueno, nosotros ya sabíamos de antemano, conocíamos a nuestros padres y sabíamos cuáles iban a ser esas condiciones que nos iban a poner para salir. Por ejemplo, en mi caso era siempre que yo tenía que tener a alguien que me lleve y que me traiga, o sea, regresar sana y salva a mi casa. Entonces, si yo le decía, quiero ir a este lado y voy a volver con tal persona, o ya hablé con mi hermano y me va a buscar, yo sabía que tenía el 90% de la aprobación garantizada. ¿Y eso por qué? Porque yo conocía a mi público, sabía qué era ese elemento que iba a hacer que me diga que sí.
¿sí? Es lo mismo pasa cuando queremos vender un producto o un servicio. Tenemos que saber justamente a quién nos estamos dirigiendo y cuáles son esos motivadores que nos van a ayudar a decirle que sí. Acá justamente, Jaime, voy a tomar su pregunta porque es súper importante. Perdón, Guillermo. Dice, ¿mi mensaje es dirigido a un público en específico o público en general? Y acá voy a ser un poquito abogada del diablo. En comunicación no existe el público en general. O sea, sé que es algo como muy común decir, bueno, es que yo quiero llegar a todo el mundo, pero si yo quiero llegar a todo el mundo, no voy a llegar a nadie probablemente. ¿Por qué? Porque cada, digamos, grupo de personas, ¿sí?, va a tener ciertos motivadores diferentes. No es lo mismo hablarle a un adolescente de 14 años que hablarle a un papá de familia de 60, ¿sí? Lo que le voy a tener que decir para convencerlo de algo va a ser radicalmente diferente. El canal en el que lo voy a contactar y encontrar va a ser radicalmente diferente. Entonces, siempre en comunicación, esto no es solo en copywriting, es en comunicación en general, siempre vamos a tener un público específico. Podemos tener muchos públicos, eso sí, pero siempre vamos a tener que adaptar nuestro mensaje para que logre ese objetivo que queremos, ¿no? Pasando a nuestra tercera parte, veamos algunos ejemplos, ¿sí?, de marcas personales que están aplicando ciertas técnicas de copywriting o que podrían ser como ejemplos inspiradores para que ustedes, saliendo de esta clase, puedan empezar a optimizar sus canales en los cuales están comunicando su marca personal, ¿no? Estos son pantallazos de LinkedIn. Fíjense cómo acá Yarexi, que me parece que es de Perú, si no me equivoco, esta profesional, fíjense cómo se presenta ella. Dice, hago que tu marca brille a través de contenidos de valor, ¿no? Ahí estamos poniendo algo que, fíjense, es bastante claro, pero a su vez es lo bastante amplio como para que quepan muchos servicios, ¿no? Porque hacer que nuestra marca brille es, bueno, que logre sus objetivos, cuales quieran que sean esos, ¿no? Entonces, como que es específico, pero a la vez deja la puerta abierta, que eso también puede ser importante, sobre todo cuando estamos iniciando y todavía no sabemos en qué queremos especializarnos, pero sí nos deja claro cuál va a ser la herramienta, ¿no? Va a ser contenidos de valor, o sea, todo lo que tiene que ver con la creación de contenido. Fíjense que si yo, digamos, leo o veo su perfil en su conjunto, aprovecha muy bien justamente esta parte de la portada para darme más información y para hacer un llamado a la acción. Dice, potenciemos tus redes sociales con contenido valioso, conversemos, ¿no? Entonces, ahí ya nos está dando un poco más de lo que podemos conseguir con ella. Y posteriormente también un poco para posicionarse, ¿no?, en esta red social, tenemos algunas palabras clave, ¿no?, a través de las cuales podríamos encontrar su perfil, ¿no? Creadora de contenido, comunicación estratégica, redes sociales, podcast, ¿no? Acá fíjense que tiene información de contacto. Sí, aquí está Perú, sí me acordaba bien. Entonces, eso también es importante. Fíjense la foto, cómo también hay una coherencia en los colores de marca que usa. Si bien esta clase no está enfocada en la parte visual, sí también es muy importante que la tengan en cuenta porque eso también va a ayudar a permear más el mensaje, ¿no? Entonces, mantener una coherencia visual ayuda a reforzar lo que estamos diciendo. De este lado, fíjense cómo, usando una fórmula parecida a la que vimos hace un momento en la clase, Guillermo González Pimiento se presenta, dice, ayuda a empresarios y empleados, fíjense, ahí está su público, a lograr sus objetivos profesionales, posicionándose como referentes en su campo y destacándose de su competencia para ser elegidos sin necesidad de dominar las nuevas tecnologías. Perdónenme. Vengo saliendo de la gripe estacional. Fíjense acá, algo interesante del copy de Guillermo es que ya también se está adelantando a esa posible objeción que puede tener su audiencia, ese empresario o ese empleado. Decir, sí, yo me quiero ser mi referente, quiero diferenciarme, pero probablemente eso implique que sea casi un hacker, que sepa utilizar al del derecho y el revés las nuevas tecnologías, y él ya se está adelantando a eso y dice, sin necesidad de que tú domines estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, eso también es bastante persuasivo porque baja, digamos, de alguna manera o se adelanta a una de las principales barreras, ¿no? Fíjense también otra cosa importante de su perfil y que también es otro de
Vamos, otro hack del copywriting es generar esta confianza o lo que también se denomina mucho como autoridad, ¿no? Esto de decir más de 40.000 profesionales formados me da, digamos, confianza o es un factor de autoridad, ¿no? Conferencista, speaker, ¿no? Como saben, muchas de estas palabras también tienen que ver con, digamos, posicionarnos como dentro de la plataforma. Pero sin olvidar que todo tiene que ser coherente, ¿no? Con la marca, con lo que queremos también posicionar. Veamos cómo se aplica en otros canales, ¿no? Por ejemplo, este es Twitter, bueno, o antes X. Dice Andrea, soy Andrea, UX Designer, creadora de contenido, host UX Friends Podcast, te impulso y motivo a aprender UX. UX es experiencia de usuario, ¿no? Se usa muchísimo, sobre todo en el ámbito digital, aunque la experiencia de usuario va en muchos sentidos. Entonces, fíjense cómo ella también se está presentando, está dando también sus digamos, aspectos de autoridad, como esto de ser host en un podcast, ¿no? Y que va a ser una cuenta en donde probablemente yo voy a encontrar contenido sobre todo educativo, ¿no? Con esto de te impulso y motivo a aprender. Entonces, ahí también, fíjense cómo lo puede utilizar dentro de una plataforma como X, ¿no? Y esto lo saqué de una página web, fíjense cómo está haciendo aquí el storytelling. Dice, soy Susu Vázquez, soy abogada. Desde mi estudio me dedico a asesorar a emprendedoras, mujeres de negocio y algunas pymes, brindando servicios y consultoría legal en el ámbito de propiedad intelectual, industrial y derechos de autor y de los contratos comerciales. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires y siempre me desempeñé en el ámbito privado, ejerciendo la profesión de forma independiente. Hice la carrera de especialización en lo laboral y después cada vez más incursioné hasta dedicarme a la propiedad intelectual. Desde hace tiempo trabajo casi con exclusividad en el ecosistema emprendedor, y también asesoro a través de consultorías a abogados que recién están incursionando en la profesión o en la especialidad. Esto, por supuesto, es un poco más extenso porque es, digamos, un screenshot de su página web, de su parte de quién soy, entonces puede desarrollarse un poquito más, pero fíjense cómo sigue un hilo conductor, cómo también me cuenta un poquito de cómo llegó hasta ahí, ¿no? Y eso también es interesante al momento de conectar con la audiencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, abro el micrófono para algunas dudas para entrar justamente de lleno a la última parte de cuáles son esos puntos que ustedes pueden, a partir de hoy, empezar a tener en cuenta para aplicar estos conocimientos. Tengo 3 manitas levantadas. Nada más les pido justo brevedad en preguntas o comentarios para pasar a la última parte y después tenemos otro espacio de preguntas, ¿vale? José, cuéntame. Profesora, cada cuadro que cada persona habla sobre sí, yo lo considero, o sabemos que son flyers, ¿no? Los flyers tienen que ser bien detallados porque si bien es cierto, hoy en la actualidad hay mucha gente que utiliza flyers o pancartas, como queramos llamarlos, para poder publicitar lo que nosotros nos dedicamos. Sin embargo, como dice, todo entra por los ojos, ¿verdad? Y por el oír. Y me parece bien poder nada más el flyer o la información que queremos darle detallada, porque muchas veces si lo damos así por poder cumplir, la gente simplemente va a pasar y no vamos a lograr el objetivo. Esa era mi opinión. Gracias. Gracias, José. Súper importante lo que dice, ser específico, ¿no? O sea, darle toda la información completa. Obviamente la longitud va a depender mucho del ecosistema o sea, no es lo mismo escribir un post en redes sociales que una página web, ¿no? O sea, la longitud va a variar, pero como dices, sí ser muy específicos porque si nos quedamos en la generalidad no vamos a destacar y no vamos a convencer. Jacqueline, cuéntame. Buenas tardes, profesora, gracias. Disculpe, independientemente de todo lo que nos está mencionando, yo veo ¿cómo se dice? En la carátula que está poniéndonos un dibujo y es abogada. Entiendo, yo como abogada me quedé en el pasado tal vez, que son más serios, tiene que ser más formal. Tiene que ver mucho la fotografía o la portada que yo ocupe para mi marca, o sea, sí reflejo o ya se pasó a la antigüedad y estamos en otra era y ahorita ya podemos usar cualquier cosa. Gracias, Jacqueline. Son 2 casos diferentes. Qué bueno que me lo mencionas porque efectivamente quizá se confundió.
Esta es una marca personal que es Andrea, que es UX Designer, y como está más orientada a la parte web, probablemente por eso usa una, digamos, no es animación, pero no, una ilustración, y esta es otra marca personal, son diferentes, ¿no? De todas maneras, ahí sí depende mucho de cómo nos queramos posicionar. Sí es cierto que hay un estereotipo de la abogacía, del abogado o la abogada licenciado en Derecho, pues mucho más serio, ¿no? O sea, esperaría ver a alguien con traje, por ejemplo, ¿no? Probablemente en la web. Sin embargo, también va a depender de cómo queramos posicionar. Por ejemplo, yo que vengo de Argentina, hay ciertos abogados, sobre todo los que se dedican al mundo de el espectáculo, es decir, de defender a pues, actrices y demás, que, por ejemplo, en su página web sí usan un estilo mucho más descontracturado, por ejemplo, ¿no? O que combinan más como esta parte más excéntrica, porque quieren ir a ese público, ¿no? Un poco más excéntrico. Entonces, siempre va a depender de la imagen que nosotros queremos dar y cómo nosotros nos queremos insertar dentro de, digamos, de ese sector que ya tiene como sus reglas, ¿no? Tiene sus estereotipos, un poco sus mandatos. A veces queremos ser disruptivos o a veces queremos ir con el mismo sentido, ¿no? O sea, eso va a ser una elección personal. Pero muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias, profesora. No, de nada. Jonaiker, creo que pronuncié bien tu nombre, perdóname. Sí, disculpe. Profe, una pregunta. La aplicación está muy buena y muy excelente, de verdad. Cosa que a veces uno no sabe y vas aprendiendo. La pregunta es lo siguiente. Si, por ejemplo, no soy profesional aún del todo, ¿puedo hacer este tipo de cómo es, de los copyright, algo así? Que si uno lo puede hacer o primero tiene que ser un profesional para montarse eso. Disculpe, no sé si me entendiste. Es mi pregunta, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Excelente pregunta. Mira, yo creo que no es necesario habernos recibido para empezar a crear contenido, para empezar a crear una marca y empezar a posicionarnos. Sí es importante que tú puedas encontrar aquellos elementos que puedan destacar, ¿no? Sobre el resto. Entonces, sí es importante que puedas quizá destacar tu experiencia. O sea, muchas veces con lo que empezamos es con nuestra carrera, con lo que estudiamos, con una licenciatura, por ejemplo, pero muchas veces podemos empezar por otro lado para empezar a posicionarnos, ¿no? Empezar, como les decía, a crear contenido, empezar a hablar del tema, a crear, digamos, conversación alrededor de un tema para que, digamos, diferentes personas empiecen a fijarse en nosotros, ¿no? Pero va a ser muy importante ahí que tú puedas elegir muy bien con qué palabras, con qué conceptos quieres que te empiecen a reconocer, ¿no? Es decir, no utilizaría, por ejemplo, soy estudiante de comunicación, porque el ser estudiante sí se asocia mucho a todavía estoy aprendiendo, a la falta de experiencia, ¿no? Entonces, quizá podríamos decir lo mismo con otras palabras. Soy, no sé, un comunicador o soy creador de contenido. O sea, buscar como la vuelta para empezar a hablar de ese tema sin necesariamente utilizar un concepto que después no pueda jugar en contra y tengamos que revertir y tratar, digamos, de decirle a la persona, no, ya no soy estudiante, ya me recibí, ¿no? Entonces, sí se puede empezar desde mucho antes. Guillermo, contigo cierro esta parte de preguntas y seguimos. Dime. Sí, Gracias, maestra. Simplemente como una analogía, que nos vamos a vender y cuando llegamos al cine, ¿verdad? A varias salas de cine y vemos las carteleras, ¿qué es lo que nos llama la atención? Primero la cartelera, ¿sí? Luego es el nombre y luego vemos de qué se trata, ¿no? De qué vas a tratar, eso es lo que se va a vender. Así nosotros también, que con nuestra presentación, qué hacemos y quiénes somos. Esa es mi participación, maestra. Gracias. Excelente, Guillermo. Y sí, tal cual como lo podemos ver justamente, como dice Laura, ¿no? Ivette, perdón, el tráiler, ¿no? O sea, que va a ser ese engancho para que la persona quiera saber más, ¿no? Y digamos, con la analogía que nos da Guillermo, ¿qué tiene un póster de una película? Es atractivo, ¿no? Llama la atención, tiene texto también, nos dice cosas, nos dice quiénes están. Entonces, todas esas informaciones, claro que la podemos trasladar en comparación con esto que queremos transmitir en esta sesión, ¿no? Queremos llamar la atención de ese público para lograr nuestro objetivo, que es el posicionamiento y quizá más adelante la venta, por ejemplo, de un servicio, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos comenzar a hacerlo hoy mismo después de que cerremos esta sesión en unos 10 minutos, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Ya me convenció, profe, que tengo que aplicar el copywriting, pero no tengo idea de cómo. Bueno, lo primero que les diría yo es evaluar cómo están sus redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy, creo que no tengo que explayarme mucho en el tema, son un gran canal para conectar con diferentes audiencias, incluso audiencias nuevas que no nos conozcan, ¿no? Entonces, lo primero es evaluar dónde estamos, hacer un diagnóstico. Ver justamente por un lado mi perfil, es decir, como vimos recién de LinkedIn, qué tengo de portada, cuál es mi foto de perfil, qué tengo en mi descripción, cómo me estoy describiendo. Ustedes ya se llevaron de la clase de hoy una fórmula muy clara para empezar a definir lo que hacen. Y esta fórmula también les sirve no solo para redes sociales, sino están justamente en un casamiento, en una boda, y se encuentran con alguien, el amigo de un amigo, y le dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Ah, pues ayudo a la fórmula. Ah, fíjate que yo tengo una empresa y necesito tu ayuda, ¿no? Ese networking también ayuda muchísimo, y para eso siempre sirve tener muy claro esto, a qué me dedico, porque si yo empiezo, no, pues fíjate que yo estudié en Argentina comunicación, y luego me mudé a México, pero hice una maestría, pero ahora estoy haciendo el doctorado, pero pues puedo ayudarte con tu comunicación. No, ya la persona se me durmió, se me fue, ¿no? Entonces, súper importante tenerlo claro nosotros, practicarlo, para cuando sea el momento, aplicarlo, y van a ver que van a empezar a tener mejores resultados. Entonces, por un lado es el perfil, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Recuerden que el perfil es lo primero que ve una persona nueva que nos busca, que entra a conocernos, ¿no? Esa es la, digamos, nuestra tarjeta de presentación. Entonces, que esté muy claro, si hablamos de la imagen, que la imagen refleje un poquito lo que me preguntaba recién, refleje lo que queremos reflejar. Quiero, valga la redundancia, quiero parecer una persona cercana, bueno, probablemente, no sé, me saque una foto con un suéter. Quiero parecer una persona seria, más distante, bueno, quizá me pongo un saco, ¿no? ¿Qué está reflejando esa imagen que estoy transmitiendo? ¿Qué transmite, perdón, esa imagen, ¿no?, que estoy dando? Y por otro lado, lo segundo sería el contenido. ¿De qué estoy hablando y cómo lo estoy diciendo? ¿Qué contenido, qué tipo de contenido estoy creando en mis redes sociales? También nos va a ayudar a conectarse con las personas correctas a las cuales nosotros queremos llegar. ¿Y qué contenido sugiero para empezar? Bueno, sobre todo, mucho contenido informativo que le ayude a esas personas a las cuales yo quiero llegar a entender que tienen un problema del cual yo puedo solucionar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que es comunicación, que redes sociales, seguramente voy a crear mucho contenido para que las personas entiendan el valor de contratar a un profesional para que maneje sus redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta eso. Va a haber personas que ya tienen muy en claro que tienen un problema y que hay alguien, en este caso una comunicadora, que los puede ayudar, y personas que no lo van a tener tan claro, que no van a saber, probablemente sepan que tienen un problema, pero no saben cómo solucionarlo, y ahí es donde el contenido les puede ayudar muchísimo a ir llevando a esa personita de la mano, ¿no? Entonces, lo primero es el diagnóstico, evaluar. Lo segundo es identificar, ¿sí? Y cómo comenzamos a escribir, cómo empezamos a aplicar este copywriting. Primero, definiendo quién es mi público, ¿no? A quién le estoy hablando, qué características tiene, en qué canales estoy. Como les decía, no es lo mismo hablarle a un joven de 14 años que a alguien de 50 años, ¿no? Los motivadores que van a tener para comprar un producto o un servicio van a ser totalmente diferentes. Entonces, conocer muy bien a mi público. Lo segundo, tener siempre presente cuál es el objetivo de mi texto. Este texto tiene por objetivo vender, tiene como objetivo informar, quiero presentarme, quiero, digamos, que hagan una... Perdón, ay, gracias, tenía hoy un micrófono prendido. ¿Qué es lo que quiero lograr con ese texto? ¿Sí? Eso va a ser muy importante, y dónde lo voy a ubicar. Como veíamos recién, no es lo mismo una página web que una cuenta de LinkedIn, que una cuenta de Twitter, ¿no? Van a ir modificándose lo que yo diga y cómo lo diga. Lo tercero es, ¿cuál es la idea principal? Muchas veces, o el primer error que yo veo mucho al momento de escribir es no tener en claro qué quiero decir, ¿no? Que todo se nos haga una maraña ahí en la cabeza. Entonces, es importante
cuál es la idea principal que yo quiero transmitir. Para eso las fórmulas que vimos hoy son muy buenas porque nos ayudan a ordenar las ideas y un paso a paso. Y el cuarto punto es qué medio, qué canal, a eso me refiero con medio, voy a utilizar, ¿no? Voy a usar redes sociales, voy a usar el mail, va a ser mi currículum, ¿no? ¿Dónde va a ir ese texto que estoy justamente redactando en este momento, ¿no? Y el último paso, no menos importante, recuerden que escribir se aprende escribiendo, y la única forma de mejorar nuestros textos es practicando. Entonces, escribir, borrar, volver a escribir, leer. Siempre mi recomendación es que escriban cualquier texto. Esto no solo aplica al copywriting, sino a todo. Escribir, dejar pasar un tiempo, volver a leer y recién editar, ¿no? O sea, siempre va a ser muy bueno dejar ese espacio para que sedimenten las ideas y vamos a encontrar o identificar aquellos errorcitos. Y lo segundo, que siempre es bueno para mejorar los textos, es encontrar lectores. Darle a otras personas a que lean nuestros textos, porque esa mirada externa nos va a ayudar a comprender de antemano si estamos siendo claros, si por el contrario somos confusos, si quizá está claro pero no hay un llamado a la acción. Siempre podemos encontrar lectores desde nuestra casa, amigos, colegas, compañeros, compañeras. Siempre es bueno tener esa mirada externa porque muchas veces estamos encima de nuestro texto y no vemos que muchas veces no estamos siendo claros, no vemos que quizás estamos siendo muy extensos o que podemos aburrir a ese potencial lector. Entonces, encontrar siempre apoyo en otras personas en nuestro entorno siempre va a ser muy útil para mejorar nuestros textos. Y llegamos entonces al final de nuestra sesión. Ahora sí abro un espacio de dudas. Creo que podemos tener unos 5 minutitos y vamos cerrando la clase del día de hoy. Miguel, cuéntame. No, licenciada, buenas noches. Soy Miguel Quino. Yo de antemano te agradezco todo el interés que tienes tú por mostrarnos que la verdad es que nosotros, como somos de nueva generación, no estamos acostumbrados a poner énfasis en lo que necesitamos o queremos mostrar. Entonces, bien lo puntualizaste hace unos segundos. O sea, necesitamos ayuda de la gente que sabe y lógicamente ellos nos van a ayudar a crecer tecnológicamente en nuestro información personal, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Te agradezco muchísimo y también les agradezco mucho todas las participaciones porque yo aprendo un montón de ustedes y así como les decía recién, encontrar lectores, encontrar personas que escuchen mis charlas, mis capacitaciones, mis clases, me ayuda muchísimo a mejorar clase a clase, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Miguel. Y veo que también hay muchas dudas de libros. Si ponen copywriting así, digamos, en el buscador, en Amazon o en general en Google, van a encontrar varios textos. Como les decía recién, en general hay más en inglés que en español, eso es una realidad, pero poco a poco hay más autores que están en español. Pasa también mucho con copywriting que en realidad, si quieren también como adentrarse más, yo les recomendaría leer más sobre persuasión. Hay un libro de Simon Sinek, creo que es el apellido, si no me equivoco, que se llama El Porqué, o Empezar por el Porqué, que ayuda mucho como a esta parte del propósito, ¿no? Yo en general, más que libros, porque el copywriting, si bien tiene sus bases, como les decía, hay libros clásicos de publicidad que se siguen usando en copywriting, más que eso, suelo leer blogs. Recomiendo mucho a Maider Tomasena. Yo me formé en su escuela y me parece que dentro del habla hispana es quien está hoy en día en la vanguardia. Ella es española. Hay muchos otros profesionales españoles también muy buenos, pero a mí me gusta mucho el estilo de Maider porque es muy abierta, es, digamos, muy amena y tiene un excelente canal de YouTube. Hoy está hablando mucho de cómo incorporar la inteligencia artificial, pero de una forma que fomente más nuestra creatividad. Entonces, yo la recomiendo mucho porque me parece que ayuda mucho a mantenerse, digamos, al día, sin necesariamente decir, uy, voy a leer un paquete de 50.000 libros, ¿no? Cristian, cuéntame. Hola, profe. Hola, compañeros.
No, mira, quería comentarte, yo estoy hace como un año, no, más de un año, intentando generar una marca personal, ¿ya? O sea, yo tengo una empresa, todo el cuento, pero hace un poco más de un año empecé a tratar de, primero, saber quién soy yo, ¿ya? Ahora, he logrado, yo mandé en un sitio web, más o menos he logrado algo, creo, pero me pasa que me cuesta mucho llegar a la parte del cómo ofrecerme, ¿ya? ¿En qué sentido? O sea, yo leo mucho y las técnicas para ofrecerse son casi siempre las mismas. Es como yo te presento el problema y yo soy la solución y contáctame. Esa es como, digamos, la mecánica, pero se ve tanto, o sea, es tan seguido que estoy viendo ese tipo de información que yo no quiero hacer lo mismo. Entonces, estoy como, justamente cuando tú presentabas el yo soy, qué hago y cómo lo hago, ya es algo que está súper estandarizado. Entonces, ¿cómo podemos salir de eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos salir del esquema clásico que se muestra en la red, en los currículum, en todos lados? Gracias, Cristian. Es una excelente pregunta y además me encanta escuchar tu acento sudamericano excelente, venimos del sur. Es una excelente pregunta, ¿por qué? Porque es muy cierto lo que dices. Yo traigo aquí el estándar y la fórmula porque es como el primer paso y porque me interesaba que se lleven de aquí como algo muy concreto, ¿no? Pero doy la fórmula para que ustedes la puedan romper, ¿no? O sea, para que sepan cuáles son esos ingredientes que tienen que estar sí o sí para persuadir al otro, porque tengo que hablarle del problema, tengo que hablarle justamente de cómo yo lo soluciono, pero puedo buscar otras formas. Ay, espérenme un segundito, por ahí tengo un micrófono prendido, si me pueden ayudar para terminar de responder a Cristian y ya doy la palabra. No sé si el moderador me puede ayudar por ahí, si no, me cuesta mucho seguir el hilo. Vamos a ver el... Listo, ahí estamos. Decía, entonces, es muy importante justamente que tengamos en claro los elementos y después poder jugar con eso, ¿no? En el caso que me decías, digo, no pude como checar por ahí la página, déjame la dejo por aquí abierta, pero yo lo que te aconsejaría es que puedas empezar a buscar, y hoy es muy buena la inteligencia artificial con eso, en cuáles son esos motivadores, digamos, esas frases comunes que tu cliente tiene para decir su problema, ¿no? O sea, buscar otra forma quizá de plantear el problema, seguir usando la fórmula, pero buscando otras palabras diferentes que ayuden un poco a romper el cascarón, ¿no? Eso te diría por un lado. Y por otro lado, crear sí un buen puente entre la solución y por qué yo soy la mejor opción. Creo que esa es como la parte como más problemática, ¿no? Es decir, la gente sabe que si quiere mejorar su comunicación o conseguir mejores clientes, necesita un community manager. Ahora, community managers hay un montón. ¿Por qué yo? ¿No? Y ahí es donde tenemos que sacar a relucir quizá nuestra experiencia, los resultados que hemos tenido con otras personas. Algo que es súper poderoso siempre es el tema de los testimonios, ¿no? De otras personas. ¿Por qué? Porque confiamos más en lo que dicen otras personas que lo que nos están vendiendo, ¿no? Tal cual. Entonces, siempre va a ser un buen punto, un buen aspecto para poder convencer a la audiencia, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, perdón, ya perdí justamente, te perdí, perdóname. Pero puede ir como por ahí, como para empezar a romper un poco el cascarón y empezar a ser más creativos. José, cuéntame. Profesora, y para Otazo Casanova. Bien, yo soy de Perú. Podría ser claro, sencillo y directo, un eslogan que pegue, que venda, pero claro, sencillo y directo, y estoy seguro que lo va a romper con lo que está buscando por años. Mi aportación, gracias. Gracias, excelente. Laura, cerramos contigo. Sí, profesora, gracias. Lo que comentaba el otro compañero y parte de lo que estábamos viendo en toda la clase, me recuerda mucho las campañas políticas.
Recientemente pues acabamos de vivir de manera internacional la de Estados Unidos y hubo algo en particular que me llamó la atención de la candidata Kamala Harris. Cuando ella llegaba a los estadios y se presentaba con mucha gente, se presentaba, esperaba, empatizaba con la gente, procuraba agradarles a la gente, hablaba un poco de ella, un poco de su infancia para poderse identificar con su público que quería llegar. Después hablaba del problema, hacía el problema suyo, presentaba la solución y siempre mostraba esa, es que no es alegría, esa empatía, esas ganas de poderse comunicar, de ser parte de la misma comunidad, ¿no? Y es parte del copywriting que estamos haciendo, lo que ella hacía, ¿no? Realmente se estaba vendiendo porque habían dos opciones y ella quería venderse como la mejor, ¿no? Y eso se me hace como que algo súper importante de todo esto que hemos estado hablando, lo que hacían los candidatos presidenciales o el presidente anterior que lo hizo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me recuerdo de hace varios sexenios el presidente Fox, que en una de sus campañas para identificarse con la gente, lo que él ocupó fue el estandarte de una virgen. Y entonces ganó muchos simpatizantes y creo que también eso es parte de nuestro copywriting, podernos identificar con la demás gente que crean y vean que somos parte de la comunidad y de la solución para ellos. Eso es lo que quería comentar, maestra. Gracias, Ivette. Y sí, efectivamente en la política podemos ver mucho el tema de la diferenciación. En política lo que se usa mucho es diferenciación en comparación con otros, ¿no? Justamente, es decir, siempre decir, el otro es eso y yo soy totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, siempre se usa al otro, al adversario, como un poco de rebote, y en la política es muy común eso, sobre todo en sistemas muy polarizados. Es como el primer recurso de persuasión, ¿no? Separarnos. Por ahí en la parte como más de negocios, empresarial y demás, generalmente buscamos otras formas más sutiles, nunca decimos como el otro es el peor de todos y nosotros somos el mejor, ¿no? Buscamos otras diferenciaciones, digamos, buscando, por ejemplo, resaltar quizá nuestra experiencia, o sea, está eso del otro, pero de una forma quizá mucho más sutil, ¿no? Pero es excelente lo que comentas porque sí, efectivamente, podemos ver que ahí está todos los elementos de persuasión que estamos viendo y sobre todo el elemento persuasivo más importante de todos es ponerse en los zapatos de nuestro lector o lectora, ¿no? Que se puedan sentir identificados, como bien decías, porque si yo me identifico con lo que me estás diciendo, conecto contigo. O sea, ¿por qué conectamos con ciertas marcas y no con otras? Porque nos sentimos identificados y sentimos que nos hablan a nosotros, ¿no? Y que casi que nos están hablando, les diría prácticamente al oído, ¿no? Esas son las marcas más efectivas. Entonces, ese va a ser como el secreto, conocer exactamente a mi audiencia, ¿no? Termino con Limber ya como último porque ya estamos sobre la hora. Cuéntame. Sí, yo solo quería comentar, efectivamente, resaltar lo que comentaba. Hay un eslogan o varios eslogan de Airbnb que están en todos los spots, televisión y todo, donde ellos resaltan lo que ofrecen, las ventajas que ofrecen sobre los hoteles sin mencionar los hoteles. O sea, se hace, hasta cierto punto los clientes lo ven un poco desagradable actualmente que hables mal de la competencia directamente. Eso habla mal incluso de uno mismo, porque siento que estás haciéndote resaltar, echándole tierra, por ejemplo, a la competencia, ¿no? Y no estás resaltando tus beneficios sobre los demás. Entonces hay muchos clientes que, pues, pasan desapercibido. Pero a diferencia de este eslogan que maneja Airbnb, o sea, está muy bueno, llama mucho la atención, hace ver los defectos de la competencia sin mencionar a la competencia. Eso es muy bueno. Excelente, sí, totalmente, porque nosotros como lectores llenamos ese hueco, ¿no? O sea, sabemos que Airbnb se está refiriendo a los hoteles,
pero no tenemos que tener esa comunicación, digamos, tan agresiva como se espera, por ejemplo, en política, ¿no? Que sí se espera como una comunicación mucho más agresiva, pero sí es importante diferenciarnos, y para eso probablemente tenemos que, de alguna manera, mencionar sin mencionar. Y ahí es donde entran mucho los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios logramos con mi servicio en comparación con otros, ¿no? Y que a veces pueden ser personas que ofrecen lo mismo, o a veces pueden ser otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero vender una asesoría de marketing, probablemente también diga, bueno, me diferencie de un curso, o sea, le pueda decir a la persona, en vez de tomar un curso de marketing, mi asesoría te puede ayudar a ir más rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me estoy diferenciando no solo de otros profesionales, sino también de otras soluciones que apuntan al mismo problema, ¿no? Entonces eso también es importante que lo puedan tener en cuenta. Les quiero agradecer muchísimo toda su participación. La verdad estoy muy contenta con haberlos escuchado, haber escuchado sus dudas, sus comentarios. Como les digo, siempre me ayuda muchísimo a crecer. Les deseo una excelente noche y que empiecen excelente el año escolar la próxima semana. Si tengo alumnos por acá, nos vemos la próxima semana, y si no, muchísima suerte. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches, profesora. Gracias, profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos. ¿Saben si habrá cuestionario?